De visita. Relato. Por la mañana llegó una carta. Querido Misha, nos tiene usted totalmente olvidados. Venga cuanto antes, pues deseamos verle. Se lo suplicamos las dos de rodillas. Venga hoy mismo y muéstrenos sus claros ojos. Le esperan impacientes Ta y Ba. Kuzminki, 7 de junio. La carta era de Tatiana Alexeyeva Loseva, a quien sus íntimos llamaban simplemente Ta, 10 o 12 años antes, cuando Podgorin vivía en Kuzminki. Pero, ¿quién era Ba? Podgorin recordó las apasionantes conversaciones de entonces, las alegres risas, las historias amorosas, los paseos nocturnos y la colección de muchachas y de mujeres jóvenes que habitaban el Kuzminki y sus inmediaciones, y entre ellas le vino a la memoria una cara sencilla, vivaracha, inteligente, con pecas que armonizaban muy bien con la cabellera, de un color azafranado oscuro. Era la cara de Varia, o Bárbara Pavlovna, amiga de Tatiana. Varia había hecho unos cursos de medicina y prestaba servicio en una fábrica más allá de Tula. Ahora debía de estar pasando unos días en Kuzminki. Simpática va, pensó Podgorin entregado a sus recuerdos. Qué agradable era. Tatiana, Varia y él se diferenciaban poco por la edad, pero en aquella época él se hallaba todavía estudiando en el instituto y ellas, muchachas casaderas ya, le miraban como a un chiquillo. Ahora, cuando Podgorin era ya abogado y comenzaba a encanecer, seguían llamándole Misha y considerándole joven y poco experimentado en la vida. Él les profesaba gran afecto, pero las amaba más en el recuerdo que en la realidad. Sabía poco de su vida actual, que, además, le resultaba incomprensible y rara. Se le hacía extraña también aquella carta, breve y frívola, que probablemente les había costado tiempo y sudores. De seguro que mientras Tatiana le escribía a su marido, Sergei Sergeich estaba a sus espaldas. La hacienda de Kuzminki había sido recibida como dote solo 6 años antes, pero ya la había arruinado Sergei Sergeich. Y ahora, cada vez que había que pagar al banco o abonar la hipoteca, pedían consejo a Podgorin como abogado e incluso le habían pedido dinero 2 veces. No ofrecía duda que ahora requerían también su consejo o su dinero. Ya no se sentía atraído, como antes, por la hacienda de Kuzminki. Se aburría en ella. No había ni risas, ni algarabía, ni caras alegres y despreocupadas, ni citas en las plácidas noches de luna, y, lo que era más importante, no había juventud. Por otra parte, quizás todo aquello fuese sugestivo tan solo por ser un recuerdo. Además de Ta y de Ba, se hallaba en Kuzminki Na, la hermana de Tatiana, llamada Nadiezhda, de quien se decía, en broma y en serio, que era la novia de Podgorin. Creció en su compañía, todos esperaban verles casados y hubo un tiempo en el que estuvo a punto de pedir su mano, pero Na tenía ya 23 años largos y Podgorin no se había casado todavía con ella. «Qué fastidioso es todo esto», pensó, confuso, mientras releía la carta. «Pero tampoco puedo dejar de ir, porque se enfadarían». Le remordía la conciencia por haber estado tanto tiempo sin aparecer por casa de los Lobsev. Después de recorrer pensativo la habitación, hizo un esfuerzo sobre sí mismo y decidió ir a visitarles y pasar con ellos 2 o 3 días. Cumplido este deber, quedaría libre y tranquilo, por lo menos hasta el verano próximo. Así, pues, apenas se desayunó, se puso en camino para la estación de Brest, advirtiendo a la criada que regresaría dentro de 3 días. De Moscú a Kuzminki había 2 horas de tren y desde la estación a la hacienda, cosa de 20 minutos en coche. Desde la línea férrea se divisaba ya el bosque de Tatiana y 3 casas de campo, altas y estrechas, que comenzó a edificar Lobsev, muy metido en negocios durante los primeros años de casado, pero que no llegó a terminar nunca. Le arruinaron estas casas, otras empresas y sus frecuentes viajes a Moscú
donde se desayunaba en el Slaviansky Bazar, almorzaba en el Hermigate y terminaba el día en la Malaya Bronnaya o en la Chibodiorka de juerga con los gitanos, echando una cana al aire. El propio Podgorin bebía, a veces con exceso, frecuentaba mujeres de vida fácil, pero lo hacía sin ilusión, perezosamente, fríamente, sin el menor agrado, y una sensación de asco le invadía cuando otros, en su presencia, se entregaban a las pasiones. No comprendía a los que se encontraban en la Chibodiorka más a gusto que en sus propias casas junto a mujeres decentes, pues creía que cualquier inmundicia se le adhería como un cadillo. Tampoco estimaba a Lovsev por considerarle una persona insulsa, incapaz y perezosa, y su presencia le produjo repugnancia en más de una ocasión. Apenas atravesó el bosque le recibieron Sergei Sergeich y Nadiezhda. «Querido amigo, ¿por qué nos tiene tan olvidados?», le acogió aquel, dándole 3 besos y oprimiéndole luego la cintura con las 2 manos. «¿Ya no nos quiere usted, amigazo?». Tenía los rasgos grandes, gorda la nariz y poco poblada la barba rubia. Peinaba su larga melena con raya en medio, a la manera de los mercaderes, para parecer más sencillo y más ruso. Al hablar, arrojaba el aliento sobre la cara de su interlocutor y cuando estaba callado, jadeaba pesadamente a causa del exceso de grasas. Trataba de respirar mejor, abombando el pecho, lo que le daba un aire presuntuoso. Junto a él, su cuñada Nadiezhda parecía un ser etéreo. Era rubia platino, pálida, de ojos dulces y tiernos y figura esbelta. Podgorin, acostumbrado a verla desde niña, no sabía discernir si era guapa o no. Ahora Nadiezhda llevaba un blanco vestido escotado y la impresión producida por su cuello blanco, largo y desnudo, era extraña y no del todo agradable. «Mi hermana y yo le hemos estado esperando desde esta mañana», dijo la muchacha. «Varia también le espera». Tomando del brazo al huésped, rompió de pronto a reír, sin motivo aparente, con risa ligera y alegre, como impulsada por una idea repentina. Los apacibles campos de centeno florecido y el bosque, purpureado por el sol, estaban hermosísimos, y quizá Nadiezhda se hubiera dado cuenta de ello por primera vez yendo del brazo con Podgorin. «Pienso estar con ustedes cosa de 3 días», dijo éste. «Perdonen, pero no he podido escapar antes de Moscú». Muy mal, nos ha olvidado totalmente», repetía Sergei Sergeich con amable reproche. «Jamais de ma vie», exclamó de pronto y chasqueó los dedos. Acostumbraba, de la manera más inesperada, a soltar cualquier frase sin relación alguna con el tema de que se tratase y producir un chasquido con los dedos. Además, siempre imitaba a alguien. Si desorbitaba los ojos o se echaba la melena descuidadamente hacia atrás o se ponía patético, era segura señal de que el día antes había estado en el teatro o en algún banquete con discursos. Ahora iba como un gotoso, el paso corto y sin doblar la rodilla, remedando a alguien, sin duda. «Sabe, Misha, Tania no creía que usted viniese», dijo Nadiezhda. «En cambio, Varia y yo lo presentíamos. No sé por qué. Yo estaba segura de que llegaría usted precisamente en este tren». «Jamais de ma vie», repitió Sergei Sergeich. En la terraza del jardín esperaban las damas. 10 años atrás, Podgorin, un noble estudiante a la sazón, enseñaba matemáticas a Nadiezhda por el alojamiento y la comida, y Varia, alumna de los cursos de medicina, estudiaba latín bajo su dirección. Tania, ya moza y guapa, solo pensaba en casarse, no ansiaba otra cosa que el amor y la felicidad, y soñaba día y noche con un novio. También ahora, pasada la 30, Tania, tan hermosa y llamativa como antes, envuelta en un amplio peignoir del que sobresalían sus manos, blancas y regordetas, pensaba tan solo en el marido y en sus 2 hijas. La expresión de su semblante parecía decir que, aun hablando y riendo como descuidada, permanecía siempre alerta, en guardia de su amor y de su derecho a él,
presta siempre a arrojarse sobre el enemigo que pretendiera quitarle al marido y a las hijas. Amaba con pasión y creía ser correspondida, pero los celos y el miedo por las niñas la torturaban sin cesar, impidiéndole ser feliz. Tras un ruidoso recibimiento en la terraza, todos, excepto Sergei Sergeich, se dirigieron a la habitación de Tatiana. Las cortinas impedían que penetrasen los rayos del sol y en la penumbra las rosas de un hermoso ramo parecían todas del mismo color. A Podgorin le ofrecieron un viejo sillón junto a la ventana. Nadiezhda se sentó a sus pies en un banco muy bajo. El huésped sabía que, además de los afables reproches, de las bromas y de las risas de ahora, que tanto le recordaban el pasado, era inminente e inevitable el fastidioso tema de las letras y de la hipoteca. Considerándolo así, creyó que acaso fuese mejor sacarlo a relucir inmediatamente, a fin de acabar cuanto antes y salir luego al jardín a respirar aire puro. ¿No les parece que, para comenzar, hablemos de cosas serias?, sugirió. ¿Qué novedades tienen ustedes en Kuzminki? ¿Marcha todo bien en el reino de Dinamarca? No, no marchan bien las cosas en Kuzminki, suspiró tristemente Tatiana. Marchan mal. Tan mal que peor sería imposible, añadió recorriendo agitada la habitación. Nuestra hacienda se vende. La subasta está anunciada para el 7 de agosto. Se ha publicado en todas partes y los interesados en comprarla vienen a huronear y a fisgar en cada rincón, incluso en mi aposento. Puede que jurídicamente sea admisible, pero a mí me humilla y me ofende en lo más íntimo. Ni podemos pagar los intereses de la hipoteca, ni tenemos quien nos preste. En una palabra, esto es horrible, horrible. Le juro por lo más sagrado, por la felicidad de mis hijas, que yo no podría vivir sin Kuzminki, prosiguió deteniéndose en el centro de la habitación, con la voz trémula y los ojos bañados en lágrimas. Aquí nací, este es mi nido, y si me lo arrebatan seré incapaz de sobrevivir. Me matará la desesperación. Creo que lo ve usted demasiado negro, repuso Podgorin. Todo se arreglará. Su marido encontrará un empleo. Seguirán ustedes otro camino. Emprenderán una nueva vida. ¿Cómo puede decir eso?, exclamó Tatiana, y la expresión de la mujer presta a arrojarse sobre quien tratara de arrebatarle a su marido, a sus hijas y su hogar, se acusó marcadamente en su rostro y en su figura, dándole un aspecto de gran hermosura y vigor. Una nueva vida. Sergei anda buscando empleo. Le han ofrecido un puesto de inspector del fisco allá en la provincia de Ufa o en la de Perm. Yo estoy dispuesta a marcharme a donde sea, incluso a Siberia, por 10 años o por 20, pero he de tener la seguridad de regresar aquí más tarde o más temprano. No puedo vivir sin Kuzminki. Ni puedo ni quiero. ¡No quiero!, gritó, dando una patada en el suelo. Usted, como abogado, dijo Varia a Podgorin, es el más indicado para un consejo. Solo cabía una respuesta justa y razonable. No hay nada que hacer. Pero Podgorin no se atrevió a pronunciarla y murmuró indeciso. Será cosa de pensarlo. Ya veremos. Podgorin tenía una doble personalidad. Como abogado debía vérselas con asuntos nada delicados. Ante el tribunal y con los clientes mantenía una actitud altanera y siempre manifestaba su opinión rudamente y sin rodeos, y en las francachelas era grosero. Pero en su vida íntima, junto a sus parientes o amigos, ponía de manifiesto una delicadeza extraordinaria. Se mostraba tímido y sensible y no sabía hablar directamente. Una lágrima, una mirada de reojo, una mentira o incluso un mal gesto le cohibían. El cuello desnudo de Nadiezhda, sentada a sus pies, le causaba una sensación de disgusto que, turrándole, le hacía desear marcharse a su casa. Un año antes se encontró con Sergei Sergeich en casa de una mujer de mala nota en la calle Bronnaya, y ahora se sentía confuso ante Tatiana, como si él hubiese tomado parte en la traición del marido. La conversación sobre Kuzminki
le había puesto en una situación embarazosa, acostumbrado a que los problemas quisquillosos o desagradables fueran resueltos por los jueces o por el jurado o simplemente por un artículo del código, desorientaba cuando le pedían que los solventara él. Misha, usted es un amigo al que todos queremos como a una persona de la familia, reanudó Tatiana su lamentación. Y he de decirle francamente que todas nuestras esperanzas están en usted. Oriéntenos, por el amor de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Presentar una solicitud en alguna parte? ¿No será ya tarde para poner la finca a nombre de Nadia o de Varia? ¿Qué nos aconseja? Salve la situación, Misha, intervino Varia encendiendo un cigarrillo. Usted siempre ha sido hombre inteligente, pese a sus pocos años y a su corta experiencia de la vida. Como tiene una buena cabeza sentada sobre los hombros, estoy segura de que ayudará a Tatiana. Habrá que pensarlo. Quizás se me ocurra algo. Salieron a pasear al jardín y de allí al campo. Sergei Sergeich, que se les había unido, cogió del brazo a Podgorin y trató de llevarle hacia adelante, quizá con ánimo de hablarle de la deplorable situación. Pero era un martirio ir al lado de Sergei Sergeich. Este le besaba a cada instante 3 veces consecutivas, le pasaba el brazo por la cintura, le echaba el aliento en la cara y parecía que se iba a pegar a él, como si tuviera goma. Sus ojos, en los que se leía una súplica a punto de pronunciarse, causaban la angustiosa impresión de una escopeta de 2 cañones apuntando contra uno. Se ocultó el sol y comenzó a oscurecer. En la línea férrea se encendieron luces verdes y rojas. Varia se detuvo y, mirando en aquella dirección, recitó: un caminillo con terraplenes, postes, raíles, puentes, y a los 2 lados huesos de rusos. ¡Cuántos huesos! ¿Cómo sigue? Dios mío, se me ha olvidado todo. Sufrimos, haga calor o frío, con la espalda encorvada. Declamaba inspiradamente con voz sonora. Se le había coloreado la cara y las lágrimas asomaban a sus ojos. Era la antigua Varia, la Varia cursillista. Podgorin, al oírla, rememoró el pasado, recordando que también él fue estudiante, que sabía de memoria muchos versos buenos y que gustaba de recitarlos. Aún hoy siguen sin enderezarse, y calla, sumido en la ignorancia. Pero Varia no recordaba más. Calló y esbozó una sonrisa. Después de su recital, las lucecillas verdes y rojas parecían más tristes. Se me ha olvidado. Podgorin, en cambio, se acordó del poema, dormido en su memoria, pero milagrosamente íntegro desde sus años estudiantiles, y recitó en voz baja: ya ha aguantado mucho el pueblo ruso, ha aguantado incluso este ferrocarril, lo aguantará todo, y con su ancho pecho se abrirá su propio camino. Lo lamentable, le interrumpió Varia, que acababa de acordarse del resto. Lo lamentable es que ni tú ni yo llegaremos a vivir esa época venturosa. Y echándose a reír, dio una palmada en el hombro a Podgorin. Regresaron a la casa para cenar. Sergei Sergeich, imitando a alguien, se metió en el cuello de la camisa un pico de la servilleta. «Bebamos», dijo llenando de vodka la copa de Podgorin y la suya. «Los viejos estudiantes sabíamos beber y hablar y vivir. Brindo por la salud de usted, amigazo, y usted brinde por la de este viejo tonto e idealista, deseándole que muera fiel a sus ideas. Solo la tumba puede enderezar a un jorobado». Tatiana no dejaba de mirar tiernamente a su marido, temerosa de que ingiriese algo nocivo. Le creía cansado del favor de las mujeres, y esto la hacía alegrarse y sufrir a un tiempo. Varia y Nadia también le trataban con mimo y le miraban intranquilas, como si temiesen que se marchara cualquier día. Cuando Sergei Sergeich hizo ademán de llenarse la copa por segunda vez,
Varia avinagró el ceño y dijo: «¿Está usted intoxicándose, Sergei Sergeich? Con lo nervioso e impresionable que es usted, puede alcoholizarse fácilmente. Tania, manda que retiren la vodka». Sergei Sergeich gozaba de gran éxito entre las mujeres por su estatura, su complexión, sus anchos rasgos faciales, su ociosidad y sus desgracias. Decían ellas que, por bueno, era despilfarrador, por idealista, poco práctico, y por honrado y puro de corazón, incapaz de amoldarse a la gente y a las circunstancias. De ahí que careciera de todo y no encontrase una ocupación determinada. Las conocidas confiaban profundamente en él, le adoraban y le estropeaban con este culto, pues él mismo llegó a creerse idealista, poco práctico, honesto, puro de corazón y un palmo por encima de todas ellas. «¿No ve usted qué niñas más hermosas tengo?», dijo Tatiana, mirando embelesada a sus dos hijas, sanas, mofletudas, con cara de pan, mientras le llenaba de sopa los platos. «Fíjese en ellas. Suele decirse que las madres alaban a sus hijos, pero sin pasión. Le aseguro que estas dos son algo extraordinario, particularmente la mayor». Podgorin sonrió a ella y a las niñas, pero se le hizo extraño que aquella mujer joven, lozana e inteligente, que aquel organismo tan grande y complejo, dedicase todas sus energías y su fuerza vital a una obra tan simple y mezquina como la organización de aquel nido que, por otra parte, ya estaba organizado. «Quizás deba ser así», pensó, «pero no es interesante ni discreto». «No tuvo tiempo de respirar cuando el oso se le vino encima», dijo Sergei Sergeich, e hizo el mismo chasquido con los dedos. Cenaron. Tatiana y Varia sentaron a Podgorin en el diván de la sala de estar y se pusieron a hablar con él en voz baja, volviendo al tema de los negocios. «Debemos salvar a Sergei Sergeich», comenzó Varia. «Es nuestra obligación moral. Él tiene sus flaquezas, no mira por el dinero ni piensa en el día de mañana, y todo ello por ser demasiado bueno y generoso. Su alma es de una pureza infantil. Si hoy le entra 1.000.000 por la puerta, dentro de un mes no le quedará nada porque lo habrá repartido todo». «Cierto, cierto», asintió Tatiana, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. «He sufrido mucho con él, pero debo confesar que es un hombre maravilloso». Y ninguna de las dos pudo reprimir la pequeña crueldad de hacer un reproche a Podgorin. «La generación de usted ya no es así, Misha». «¿Qué tendrán que ver las generaciones con todo esto?», se preguntó Podgorin. «Al fin y al cabo, Lobse no me lleva más que unos 6 años». «No es fácil vivir en este mundo», suspiró Varia. «Siempre pende sobre nosotros una amenaza. Hoy te quieren quitar una finca, mañana enferma cualquiera de los tuyos y temes que se muera, y así todos los días. Pero, ¿qué se le va a hacer, amigo? Hay que resignarse calladamente a la voluntad de arriba, recordando que nada es casual en el mundo y que todo tiene su objetivo, más o menos remoto. Usted, Misha, que ha vivido y sufrido poco, se reirá de mí. Ríase, pero oiga lo que voy a decirle. En la época de mis mayores inquietudes tuve varias visiones, y esto me produjo tal transformación que ahora sé que no hay nada casual y que todo cuanto acontece es inevitable». ¿Qué diferencia había entre esta Varia, ya canosa, oprimida por el corsé y con un vestido elegante y de altas hombreras, entre la Varia que daba vueltas al cigarrillo con sus largos dedos, sarmentosos y temblones, entre la Varia propensa al misticismo, que hablaba de manera tan lánguida y monótona, y la Varia cursillista, pelirroja, alegre, alborotadora y atrevida? «¿Cómo habrá cambiado tanto?», pensó Podgorin, aburrido de oírla. «Cante algo, va», le dijo para cortar la conversación de las visiones. «En tiempos cantaba usted bien». «Ay, Misha,
En los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Bueno, pues recítenos algo de Nekrasov. Se me ha olvidado totalmente. Lo de antes me salió por pura casualidad. A pesar del corsé y del elegante vestido, se echaba de ver que allá en la fábrica de Tula pasaba miserias y estrecheces. Su cansancio saltaba a la vista. El duro y monótono trabajo, unido a la constante intervención en las penurias ajenas y a la preocupación por los demás, la había hecho envejecer, y Podgorin, contemplando su cara, triste y ajada, pensó que, en realidad, quien necesitaba ayuda era ella y no Sergei Sergeich, por quien tanto se interesaba Varia. Ni su instrucción superior ni el título de médico parecían haberla afectado en su feminidad. Igual que a Tatiana, le gustaban las bodas, los nacimientos, los bautizos, las conversaciones acerca de los niños y las novelas de miedo con desenlace feliz. Solo leía en los periódicos las noticias de incendios, inundaciones y ceremonias solemnes. Ansiaba que Podgorin pidiese la mano de Nadiezhda. Si esto hubiera acontecido, ella hubiera llorado conmovida. Podgorin se quedó a solas con Nadiezhda. No sabía si por azar o gracias a un artilugio de Varia, pero la sola idea de que era observado y de que querían sacar algo de él le llenaba de turbación. Se sentía junto a Nadiezhda como si los hubiesen metido a los dos en una jaula. «Vamos al jardín», propuso ella. Salieron al jardín, él, descontento y fastidiado sin saber de qué hablar, ella, alegre, orgullosa de su compañía, entusiasmada pensando que iba a tenerle allí 3 días y acaso llena de dulces ilusiones y esperanzas. Podgorin no sabía si ella le amaba. De lo que sí tenía la certeza era de que la joven le había tomado afecto, de que aún seguía considerándole su maestro y de que en su alma estaba desarrollándose el mismo fenómeno que antes se produjo en la de Tatiana. Pensaba en el amor, en casarse cuanto antes, en tener marido, hijos y un rincón propio. El sentimiento de la amistad, tan profundo en los niños, perduraba en ella, y pudiera ser que su afecto por Podgorin no fuese más allá del respeto amistoso y que no le amase a él, sino a su ilusión de tener marido y de tener hijos. «Está oscureciendo», dijo él. «Sí, la luna sale ahora muy tarde». Dieron una vuelta por un sendero cercano a la casa. Podgorin prefería no internarse en el jardín donde, por la oscuridad, hubiera tenido que coger a Nadiezhda del brazo y acercarse mucho a ella. En la terraza se movían unas sombras. El abogado creyó que eran Tatiana y Varia, que estarían vigilándole. «Necesito hablar con usted», dijo la muchacha deteniéndose. «Si venden Kuzmishki, Sergei Sergeich buscará un empleo y nuestra vida cambiará por completo. Yo no me iré con mi hermana, pues no quiero ser una carga para su familia. Habrá que trabajar. Encontraré cualquier colocación en Moscú y con lo que gane podré, incluso, ayudar en algo a mi hermana y a su marido. Podré contar con el consejo de usted, ¿verdad?» Habituada a la ociosidad, ahora vivía con la única ilusión de emprender una existencia independiente y laboriosa. Llevaba pintada en el semblante su inquietud por el futuro y le parecía hermoso y poético trabajar y ayudar a los demás. Podgorin, viendo de cerca su cara pálida y sus cejas oscuras, recordó lo agradable que era enseñar a una alumna tan inteligente y con tan magníficas facultades. Ahora, probablemente, Nadiezhda no era una simple muchacha deseosa de marido, sino una criatura discreta y noble, de extraordinaria bondad y de alma tierna y sumisa, de la cual, como de la cera, podría hacerse lo que se quisiese. De caer en un medio apropiado, se convertiría, seguramente, en una mujer maravillosa. ¿Por qué no casarse con ella?, se preguntó Podgorin, pero al instante, como asustado de su propia idea, se refugió en la casa. En la sala, Tatiana estaba tocando el piano, lo que hacía recordar otros tiempos, cuando en aquella misma sala se tocaba, se cantaba y se bailaba hasta bien entrada la noche, con las ventanas abiertas,
mientras los pájaros cantaban también en el jardín y en el río. Podgorin, animado por los recuerdos, bromeó, bailó con Nadiezhda y con Varia y terminó poniéndose a cantar. Molesto por un callo, pidió permiso para ponerse las babuchas de Sergei Sergeich y, cosa extraña, al ponérselas se sintió como en su propia casa, igual que un yerno. Le pasó por la imaginación y aumentó con ello su alegría. Al verle de tan excelente humor, todos se reanimaron, como rejuvenecidos, y la esperanza resplandeció en los rostros. Kuzminsky estaba salvada. Era todo tan sencillo y factible. Bastaba con idear algo, con repasar las leyes o con que Nadia se convirtiese en mujer de Podgorin. Esto último tenía todas las trazas de ir arreglándose. Nadia arrebolada, feliz, llenos de lágrimas los ojos, en espera de algo extraordinario, giraba bailando y su blanco vestido se ensanchaba, descubriendo los piececitos graciosos y las medias color carne. Varia, muy satisfecha, cogió del brazo al abogado y le susurró en voz queda, con aire significativo: «Misha, está usted huyendo de su felicidad. Aprovéchela ahora, que se le viene a las manos, no sea que luego corra usted tras ella y sea tarde para alcanzarla». Podgorin hubiera querido prometer, infundir esperanzas. Incluso daba ya por seguro la salvación de Kuzminski sin dificultad alguna. «Y serás la reina del mundo», cantó adoptando una postura lírica, pero de pronto recordó que no podía hacer nada en favor de aquella gente, absolutamente nada, y guardó silencio con aire de culpabilidad. Luego permaneció sentado y silencioso en un rincón, encogiéndose las piernas con las babuchas de Lostsev. Al verle en tal actitud, los demás comprendieron también que no había ningún remedio y quedaron callados. Cerraron el piano. A todos les pareció que era tarde, hora de recogerse, y Tatiana apagó la gran lámpara de la sala. A Podgorin le prepararon la cama en el pabellón donde viviera en tiempos. Sergei Sergeich le acompañó llevando una palmatoria levantada por encima de la cabeza, pese a que la luna alumbraba ya. Iban por un sendero bordeado de lilas y la gravilla crujía bajo los pies. «No tuvo tiempo de respirar cuando el oso se le vino encima», repitió Lobsev, y al abogado se le antojó haber oído esta frase miles de veces. Qué fastidio le causaba. Una vez que llegaron al pabellón, Sergei Sergeich sacó de debajo de la amplia chaqueta una botella y 2 copas y las colocó sobre la mesa. «Es coñac», dijo, «número 00. Allí, con Varia, no hay manera de probarlo porque enseguida nos sale con el cuento del alcoholismo. Aquí gozamos de más libertad. Es un coñac soberbio». Tomaron asiento. El coñac, en verdad, resultó ser bueno. «Hoy vamos a beber a nuestras anchas», prosiguió Sergei Sergeich, acompañando la bebida con un trozo de limón. «Soy un viejo estudiante y me gusta echar una cana al aire de cuando en cuando. Es hasta necesario». La expresión de sus ojos daba a entender que de un momento a otro iba a pedir algo a Podgorin. «Bebamos, amigo del alma», añadió con un suspiro. «Bebamos, que la vida se ha puesto imposible. A los extravagantes nos ha llegado nuestro fin. Se acabó. El idealismo ha pasado de moda. Hoy quien manda es el rublo, y si no quieres que te arrojen del camino, tienes que arrodillarte ante el rublo y rezarle con veneración. Pero yo no puedo hacerlo, me da asco». «¿Para cuándo es la subasta?», inquirió Podgorin con el fin de cambiar de tema. «Para el 7 de agosto. Pero yo, querido amigo, no cuento con salvar Kuzminski. La deuda es colosal y la finca no produce más que pérdidas un año y otro. No vale la pena de...». A Tatiana, por supuesto, le disgusta, pues es su dote y la hacienda familiar. Yo, en cambio, hasta me alegro por una parte. No soy hombre de aldea. Mi elemento es la ciudad, grande y ruidosa. Mi pasión, la lucha. Continuó hablando,
pero sin acertar a decir lo que deseaba y sin dejar de observar a Podgorin, como acechando el momento propicio. De pronto, el huésped vio muy cerca los ojos de Lobse y percibió en el rostro su respiración. «Sálveme, querido amigo», profirió Sergei Sergeich jadeando. «Présteme 200 rublos, se lo suplico». Podgorin quiso resistirse aduciendo falta de dinero y pensando que era preferible regalárselo a cualquier mendigo o perderlo a las cartas. Sin embargo, se desconcertó completamente y se sintió en el cuartucho como en una trampa, deseoso de liberarse cuanto antes de aquel aliento y de aquellas manos adiposas que le sostenían por la cintura y que parecían habérsele quedado pegadas. Rebuscó presuroso en sus bolsillos para sacar el cuaderno de notas, en cuyo interior guardaba el dinero. «Aquí tiene», murmuró, entregándole 100 rublos. «El resto ya se los daré, pues ahora no llevo más. Como ve usted, me falta cara para negarme», agregó alterado y a punto de enojarse. «Tengo un carácter muy blando, pero, por favor, devuélvame ese dinero. Lo necesito». «Gracias, amigo, muchas gracias». «Y por el amor de Dios, deje de fingirse idealista. Usted es tan idealista como yo obispo. No pasa de ser un individuo frívolo y ocioso». Sergei Sergeich suspiró profundamente y se sentó en el sofá. «Usted se enfada», dijo, «pero si supiera las amarguras que estoy atravesando, amigo. Es una época funesta para mí. Le juro que no es por mí por quien lo siento, querido. Lo siento por mi mujer y mis hijas. A no existir ellas, hace tiempo que me hubiera suicidado». Y, repentinamente, rompió en llanto, con violentas sacudidas de la cabeza y de los hombros. «Lo único que nos faltaba», se exasperó Podgorin y se puso a pasearse, nervioso, por la habitación. «¿Qué puede uno hacer con un hombre que se pone a llorar después de haber producido tantos daños? Sus lágrimas me desarman. No soy capaz de hacerle el menor reproche. Llora usted, luego lleva razón». «¿Yo he producido daños?», preguntó Sergei Sergeich, levantándose y mirando extrañado a Podgorin. «¿Y eso lo dice usted, querido amigo? ¿Yo he producido daños? ¡Qué poco me conoce usted! ¡Qué mal me comprende!». «Bueno, magnífico, yo no le comprendo. Pero, por favor, deje de llorar, da náuseas». «¡Oh, qué poco me conoce usted!», repetía Lobse con entera sinceridad. «Mírese al espejo», replicó el abogado. «Ya no es usted joven, pronto será viejo, y conviene que recapacite y se haga cargo de quién y de qué es usted. ¿Acaso no se ha cansado todavía, ni se le va a la cabeza de no hacer nunca nada y de pasarse la vida en medio de tanta palabrería, de tanta mezquindad y tanta presunción? Qué pesado es usted, aburre hasta el aturdimiento». Dicho esto, Podgorin salió dando un portazo. Quizás fuese la primera vez en su vida que le hablaba con franqueza diciendo lo que quería. Al poco rato ya estaba arrepentido de su brusquedad. ¿Qué se ganaba hablando en serio o discutiendo con un hombre que mentía siempre, comía mucho, bebía más, gastaba grandes cantidades de dinero ajeno y, al mismo tiempo, se tenía por un idealista y por una víctima? Evidentemente, era un caso de estupidez o de viejas costumbres perversas infiltradas en el organismo y convertidas en enfermedad incurable. En uno y otro caso, la irritación o los reproches resultaban inútiles. ¿Acaso hubiera valido más tomarlo a risa? Una burla oportuna surtiría más efecto que 10 sermones. Aunque, por otra parte, quizás lo mejor sería no prestarle atención, pensó Podgorin, y sobre todo no prestarle dinero. Un poco más tarde no pensaba ya ni en Sergei Sergeich ni en los 100 rublos. La noche era plácida, serena, muy clara. Cuando Podgorin contemplaba el cielo en noches como aquella, creía que solo la luna y él estaban en vela y que todo lo demás dormía. En tales momentos
Su imaginación se abstraía del mundo y del dinero, y su ánimo se tornaba apacible y tranquilo. Se sentía solo en el mundo, y hasta el ruido de sus pasos en el silencio nocturno le parecía triste. Circundaba el jardín una muralla blanca. En uno de sus ángulos, por la parte que daba al campo, se erguía una torreta construida hacía mucho tiempo, en la época del derecho de servidumbre. Sobre el zócalo de piedra se sentaba el cuerpo, de madera, con techo cónico rematado por una veleta negruzca. El zócalo tenía dos puertas, una de las cuales conducía al campo y otra daba acceso a una crujiente escalerilla por la que se subía al rellano de la torreta. Bajo la escalera yacían arrumbados viejos y maltrechos sillones que la luna iluminaba ahora, penetrando con sus rayos por la puerta, y que parecían seres vivos acechando a alguien en la noche con sus torcidas patas levantadas a modo de brazos amenazadores. Podgorin subió por la escalerilla y se sentó en el rellano. Tras la muralla había una especie de foso con parapeto, y más allá se extendía el campo bañado por la luna. El abogado sabía que, en línea recta, a cosa de 3 verstas de la finca, estaba el bosque, y le pareció divisar a lo lejos su oscura franja. Gritaban las codornices y los rascones, y de tarde en tarde llegaba de la espesura el flautín del cuclillo, que tampoco dormía. Se oyeron pasos. Alguien avanzaba por el jardín en dirección a la torreta. «¡Yuk! ¡Atrás! ¡Yuk!», le ordenó una voz de mujer. Alguien entró por la puerta de la torreta y acto seguido apareció en el parapeto un perro negro, viejo conocido de Podgorin. El animal, deteniéndose, miró hacia el lugar donde se hallaba el abogado y meneó el rabo haciendo fiestas. Poco después salió del negro foso una figura blanca que también se detuvo en el parapeto. Era Nadiezda. «¿Qué ves allí?», preguntó al perro y miró también hacia arriba. Aunque no vio a Podgorin, debió de notar su proximidad, pues sonrió y su pálido rostro, iluminado por la luna, resplandeció de felicidad. La negra sombra de la torreta que se alargaba en el campo, la blanca figura inmóvil con la beatífica sonrisa en su semblante pálido, el perro negro, las sombras de los dos, todo ello parecía un sueño. «Allí arriba hay alguien», musitó la joven. Esperaba que él descendiera o que la llamase, que, por fin, se declarase y que fuesen felices los dos en aquella noche tranquila y hermosa. Blanca, pálida, fina, bellísima a la luz de la luna, Nadiezda estaba ansiosa de cariño. Movida por su eterno afán de amor y de felicidad, no podía seguir ocultando sus sentimientos, y toda su figura, el fulgor de sus ojos y la sonrisa de su cara ponían de manifiesto sus recónditos pensamientos. Podgorin, por su parte, se sentía cohibido y se encogió en su refugio sin saber si hablar, dando a todo un matiz de broma, como de costumbre, o no decir nada, y se entristeció al comprobar que en pleno campo, en una noche de luna, junto a una joven hermosa, enamorada y soñadora, sentía la misma indiferencia que en la Malaya Bornaya, prueba evidente de que esta poesía de ahora le dejaba tan impasible como aquella prosa grosera. Ya le tenían sin cuidado las citas a la luz de la luna, las blancas figuras de fino talle, las sombras misteriosas, las torretas, las fincas y tipos como Sergei Sergeich o incluso como él mismo, con su frío tedio, con su constante aburrimiento, con su incapacidad para adaptarse a la vida, sacándole todo cuanto podía dar y con su torturante ansia de alcanzar lo que no existía en la tierra ni existiría jamás. Antes que ver a la joven desde la torreta, hubiera preferido unos fuegos artificiales o una procesión nocturna a la luz de la luna, o a Varia recitando el ferrocarril, o a otra mujer que de pie sobre el parapeto, en el mismo lugar que Nadiezda, le contase algo nuevo, ameno, sin relación con el amor ni con la felicidad y que,
si hablaba del amor, fuese para invocar el advenimiento de nuevas formas de existencia, elevadas y razonables, cuyos umbrales quizá pisemos ya y cuya realidad presentimos a veces. No, no hay nadie, dijo la muchacha, y un instante después se echó a andar en dirección al bosque, lento el paso y gacha la cabeza. El perro corría delante. Podgorin vio la figura blanca durante un buen rato. «¿Cómo se han complicado las cosas?», repetía para sí mientras regresaba a su cuarto. No podía imaginarse de qué hablaría mañana y pasado mañana con Sergei Sergeich o con Tatiana, ni cuál sería su actitud con Nadiezhda. Todo ello le infundía confusión, miedo y aburrimiento. ¿Cómo llenar los 3 días que prometió estar allí? Recordó la conversación de las visiones y la frase de Sergei Sergeich. No tuvo tiempo de respirar cuando el oso se le vino encima. Recordó también que al día siguiente, para halagar a Tatiana, tendría que sonreír a sus mofletudas hijas. Y decidió marcharse. A las 5:30 de la mañana apareció Sergei Sergeich en la terraza de la casa principal, envuelto en un albornoz de bujará y cubierto con un fez. Podgorin, sin pérdida de momento, acudió a despedirse. «Debo estar en Moscú a las 10», le dijo sin mirarle a la cara. «Había olvidado que me esperan en casa del notario. Déjeme marchar, por favor. Cuando se levanten Tatiana, Varia y Nadiezhda, dígales que me perdonen, que lo siento mucho». Sin prestar atención a lo que le respondió Sergei Sergeich, se dio prisa a marcharse, volviendo la cabeza hacia las ventanas de la casa. No fuese que las mujeres se despertasen y le retuvieran. Le daba vergüenza su nerviosismo. Sabía que jamás retornaría a Kuzminki y al salir miró varias veces al pabellón donde antaño pasó tantos días felices, pero su alma permaneció fría, sin asomo de tristeza. De regreso en su casa, lo primero que vio sobre la mesa fue la esquela recibida la víspera. «Querido Misha, nos tiene usted totalmente olvidados. Venga cuanto antes». Y por no se sabe qué asociación, recordó cómo bailaba Nadiezhda y cómo se le ensanchaba el vestido dejando ver sus piececitos y sus medias color carne. 10 minutos más tarde, ya estaba trabajando tras su mesa de escritorio y no se acordaba de Kuzminski.